Lo que vamos a desarrollar en este video es una breve introducción al derecho tributario para sumergirnos en los impuestos al consumo y así llegar a establecer qué es el IVA, cuáles son sus características, por ende veremos también cuáles son los criterios clasificatorios de los impuestos, veremos los efectos que genera esta imposición, la traslación, los efectos que tiene sobre el ahorro y la inversión, y también su regresividad y la determinación del valor agregado. Como bibliografía para este video usamos tanto la ley de IVA como el libro Impuesto al Valor Agregado de Celdeiro e Imirizaldu, edición 19 RPAR. Como introducción al tema podríamos decir que según la teoría del derecho tributario existen varias formas de que un individuo manifieste su capacidad contributiva. Entonces podríamos pensar que partiendo de esta afirmación podríamos decir que si tomamos la fórmula del ingreso según la economía, tomamos la fórmula del PBI, que es igual al consumo más el gasto más el ahorro, luego este ahorro se subdivide en ahorro e inversión y el acumulado es el patrimonio. Y bueno, entonces si revisamos todos los impuestos que hay en las distintas economías del mundo y de nuestro país, podemos encontrar por ahí un ejemplo de cada uno de estos impuestos que gravan justamente las manifestaciones de la capacidad contributiva. Entonces llegamos a poder decir que las combinaciones de los componentes de esta fórmula surgen las manifestaciones de la capacidad contributiva y podemos nombrar varios impuestos que surgen de estos o una combinación de estos. Tenemos impuestos al consumo, que incluyen o excluyen al ahorro, impuestos sobre las ganancias, que serían los ingresos menos los gastos y los costos necesarios para obtenerlas, etc. En esta materia nos vamos a centrar en los impuestos que gravan según la exteriorización de la capacidad contributiva por consumo. A rasgos generales podemos decir que esto significa que el legislador cree lo siguiente: si un individuo tal puede consumir X monto, significa que puede contribuir con el Estado un X monto, sin discriminar por persona. Para entrar en la categoría del impuesto al valor agregado, vamos a hablar de que los individuos pueden manifestar su capacidad contributiva por medio de lo que consumen. Dentro de esta categoría tenemos que la imposición puede ser directa, cuando el gravamen recaiga en manifestaciones inmediatas, o indirectas, cuando el gravamen sea sobre manifestaciones mediatas. Por el lado de las manifestaciones inmediatas tenemos de dos tipos: impuesto sobre la renta consumida y el impuesto al gasto. Entonces, el impuesto sobre la renta consumida, lo positivo que tiene este impuesto es que el impuesto determinado surge de la parte de la renta que es consumida, es decir, que limita la imposición solo a esa parte que se ha consumido. Este impuesto tuvo el apoyo de autores muy importantes como Stuart Mill, Fisher, Marshall, etc., justamente porque al excluir el ahorro genera un incentivo a ahorrar y capitalizar. Torna a la sociedad a volverse más propensa al ahorro, generando así mayor inversión, mayor productividad, mayores salarios reales, crecimiento económico y mejores ingresos. Es decir, que sube el PBI y aumenta también el PBI per cápita. Y por otro lado tenemos el impuesto al gasto. Este se diferencia del anterior porque toma en cuenta tanto el consumo de la renta del periodo corriente como el consumo que surge de la aplicación de los ahorros generados anteriormente. Esto quiere decir que el consumo que genera por la riqueza que tenía el individuo anteriormente también va a estar gravado por el impuesto. Esta modalidad permite tener en consideración las condiciones personales del contribuyente, posibilitando la aplicación de alícuotas progresivas. Y acá tenemos una distinción muy importante. Cuando el impuesto tiene en cuenta la condición personal del contribuyente, el impuesto se torna a ser personal, mientras que si no tiene la consideración de la condición, es un impuesto real. Por último, debemos hablar sobre los impuestos indirectos sobre el consumo. Estos gravámenes contemplan la capacidad contributiva que se presume que es acorde a la exteriorización del intercambio de bienes y servicios que ha hecho el individuo. Es decir, que la capacidad contributiva es inherente a la transferencia de riqueza que se produce por el intercambio justamente de estos bienes y servicios, que como otra característica es que son impuestos internos, deben ser intercambios en el mercado interno. La función económica y fiscal de los impuestos indirectos es fundamentalmente gravar los consumos.
Esto quiere decir que, a diferencia de los directos, no gravan directamente la renta o el patrimonio de las personas, sino que recae sobre las transacciones de consumos y gastos de los individuos. Para comprender mejor su funcionamiento y sus implicaciones, se clasifican según diversos criterios. Por la calidad de la base es uno de los criterios. Este criterio se refiere a la amplitud o especificidad de los bienes o servicios alcanzados por la imposición. Por ende, los impuestos indirectos pueden ser generales o selectivos. Los selectivos también los pueden encontrar en la bibliografía como específicos. Los impuestos generales se caracterizan por gravar una amplia gama de servicios y bienes y someten al gravamen volúmenes globales de consumos. Y el ejemplo claro es el IVA. Por el contrario, tenemos los impuestos selectivos, que recaen sobre determinados consumos de bienes o servicios, de modo que no son de base amplia, sino restringida. Ejemplos de esto es que en la antigua Roma, por ejemplo, se determinó un impuesto sobre la sal, dado que se pagaban los salarios en sal. En Inglaterra, en el siglo XVIII, el ejemplo fue el impuesto al whisky, y en la actualidad podemos encontrar impuestos como al combustible o a los cigarrillos, etc. Luego, a partir de 1920, comienzan a aparecer los primeros antecedentes de los impuestos generales, que serían los antecedentes del IVA, en nuestro caso, y esto sucede porque los impuestos selectivos generan efectos distorsivos sobre los consumos de los bienes en la economía, y otro motivo también es el hecho de la finalidad recaudatoria. Al ser un gravamen general, recauda más para el Estado. Estos estados modernos que surgían a partir de ese momento, que empezaban a crecer con más derechos para la gente, con más seguridad y estructuras, necesitaban mayor financiamiento justamente para mantener estas estructuras y pagar estos derechos que otorgaban a la gente, y por ende necesitaban mayores recaudaciones. Hoy en día tenemos ambos impuestos en Argentina. El IVA es un impuesto indirecto al consumo de carácter general sobre todos los bienes y servicios, o casi todos, que se transan en la economía argentina, dentro de los límites del país. Luego, por ejemplo, tenemos el impuesto al cigarrillo y los combustibles, e impuestos indirectos al consumo selectivos. Sin negar el fin recaudatorio, generalmente se aplican para disminuir el consumo de un bien nocivo o perjudicial para la salud, o bienes con externalidad negativa, como por ejemplo el combustible que contamina el aire, etc. Por otro lado, también se aplican para cobrar más impuestos a bienes de lujo, podríamos decir para atenuar los efectos regresivos que causan los impuestos generales al consumo, es decir, volviendo a la idea de la exteriorización de la capacidad contributiva por medio del consumo, agregamos un impuesto selectivo para bienes que demuestran que quienes pueden comprarlos tienen mayor capacidad contributiva, y el ejemplo en Argentina es el impuesto al auto de lujo, impuestos a los bienes suntuosos o suntuarios, ya que estos impuestos al consumo distorsionan y son regresivos. Bueno, entonces agregamos otros impuestos sobre los bienes de lujo para justamente compensar esa regresión. El segundo criterio clasifica los impuestos según la etapa de circulación económica. Este criterio hace la clasificación por el momento en que se aplica la imposición, según la etapa en la que recae el impuesto en la cadena de valor de los bienes y servicios, dividiendo esta cadena de circulación económica, según los autores, en manufacturera, mayorista y minorista. En base a esta separación surge la clasificación de los impuestos indirectos en monofásicos, en aquel impuesto que recae la imposición en solo una etapa. Una vez cobrado en una etapa, no se cobra en la siguiente. Y luego tenemos los impuestos plurifásicos, que el ejemplo claro es el IVA. Se pueden conceptualizar por aquellos impuestos que recaen sobre dos o más de las etapas de circulación económica. Entonces, un buen ejemplo de este tipo de impuesto plurifásico es el IVA, ya que se aplica en cada etapa de la comercialización, aunque con un mecanismo para evitar la doble imposición llamado crédito fiscal. Cabe recordar que por los principios del derecho tributario está prohibido la doble imposición, además de ser inconstitucional. El tercer criterio clasifica los impuestos indirectos según la acumulación de la carga. Para que estemos hablando de la acumulación de la carga, primero el impuesto tiene que ser plurifásico. Entonces, consecuentemente, se clasifican en impuestos plurifásicos acumulativos e impuestos plurifásicos no acumulativos.
Los impuestos plurifásicos acumulativos es cuando el objeto del gravamen es el valor total que adquiere el producto en las distintas etapas de circulación. Y el ejemplo claro acá es el impuesto a los ingresos brutos. Es sobre el importe total vendido y es plurifásico porque lo pagan todos los productores que se encuentran en la cadena hasta el consumidor final. Y es acumulativo porque se calcula sobre el monto total. Mientras que los impuestos plurifásicos no acumulativos, en este caso no recaen sobre el importe total, sino por ese mayor valor que le agrega cada una de las etapas en la circulación económica de los bienes y servicios. Es decir, que se calcula sobre el valor agregado de cada etapa. Por tal motivo, el claro ejemplo es el IVA. Como ya dijimos, es plurifásico porque recae en varias etapas y es no acumulativo porque se utiliza el crédito fiscal para que cada productor solo integre el IVA por el agregado de valor producido. En definitiva, este criterio se refiere a la forma en que los impuestos se trasladan o se acumulan a lo largo de la cadena económica. Pasando al cuarto criterio, clasificador, es en función de la forma de medición. Esta forma determina cómo se va a calcular la base imponible del impuesto. Se distinguen impuestos fijos e impuestos ad valorem. Los impuestos fijos se establece una cantidad monetaria fija en concepto de impuesto por cada unidad de medida del bien o servicio gravado, la cual podría ser unidades vendidas, litros, kilos, etc. Un ejemplo podría ser un impuesto fijo por paquete de cigarrillo vendido o por litro de combustible vendido. En cambio, los impuestos ad valorem son aquellos que toman como base de medición el precio unitario del bien transable, sobre el cual vamos a aplicar una alícuota. Y el ejemplo de esto es el IVA. Aplicamos la alícuota del 21%, generalmente sobre el valor o precio unitario. Por último, el quinto criterio clasificador a aplicar es según el vínculo jurisdiccional. Según los autores, en materia de comercio internacional existen dos criterios respecto de qué estado debe percibir el impuesto indirecto. Se clasifican en país de origen o país de destino. El criterio de país de origen, el impuesto indirecto lo percibe el país donde se produce y se exporta el bien o servicio. Esto significa que las exportaciones llevan el impuesto del país de origen. Lo que genera es que pierda competitividad los productos, porque además de exportar el producto estamos exportando impuestos. Por otro lado tenemos el criterio de país de destino, y en este caso el impuesto se aplica en el país donde se consume o se importa el producto. Este es el criterio más común en el comercio internacional, dado que mejora la competitividad al salir del país los productos sin impuesto. Y luego se le agrega el impuesto una vez que ingresa al país que adquirió esos productos en el mercado internacional, según su derecho tributario. Bajo este criterio y según la ley de IVA, artículo 8, inciso D, las exportaciones están exentas. Por ende, es ejemplo de esta clasificación el IVA. La mayoría de las legislaciones han adoptado el criterio país de destino y genera un trato igualitario a los productos importados y nacionales. Según Finoquieto, el sujeto que consume reside en el estado que importa, y es dicho estado quien debe brindar servicios y bienes a este ciudadano, por lo cual debe ser él quien reciba los impuestos. Debe ser este estado que importa el que reciba los impuestos. Bueno, ya vimos las distintas manifestaciones de capacidad contributiva, desglosamos la manifestación al consumo para insertarnos en el IVA, y también desarrollamos el criterio clasificador que caracterizan a los impuestos indirectos. Ahora llegamos a preguntarnos entonces, ¿qué es el IVA? Una definición sencilla es que es un impuesto general al consumo. Como es general, podemos decir que grava casi la totalidad de bienes y servicios que se consumen o se transan en el mercado interno. Esto significa que no importa si el producto o servicio es fabricado acá en Argentina o es importado. Lo que se consuma acá paga el impuesto al consumo acá en Argentina. De esta definición surge entonces que el IVA es primero un impuesto general, porque grava casi la totalidad de los bienes y servicios que se transan en el país. Es al consumo porque justamente el hecho imponible es que grava la manifestación del consumo. Es real porque grava las transacciones y no importa la situación particular del contribuyente. Y luego dijimos también que es un impuesto indirecto, porque el contribuyente
que define la ley como obligado al pago del tributo, puede transferirlo a otro haciendo incidir el impuesto en una tercera persona. Pasemos ahora a ver otras características del IVA que surgen de la aplicación práctica del impuesto, surgen del funcionamiento. Entonces, bueno, como ya dijimos, es un impuesto al consumo, por ende es un impuesto real, porque grava una manifestación. General, porque grava casi la totalidad de los bienes y servicios que se transan en los límites del país, sean nacionales o importados. Lo que importa es que se consuma acá, como bien dijimos. También es regresivo. Hay que entender que para el cálculo de la regresividad, proporcionalidad o progresividad, se realiza en base a otro parámetro, que generalmente se toma el ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el IVA es regresivo porque los que menos ganan proporcionalmente destinan al consumo una mayor parte de sus ingresos. Por ende, lo que pagan de IVA ocupa un mayor porcentaje sobre su ingreso que lo que pagan proporcionalmente personas con mayores ingresos. Un ejemplo para entender esto es que una persona que gana 1 millón, gasta 1 millón, el IVA que pagó ese mes es de 210.000 pesos, el 21% del sueldo. Otra persona con igual consumo pero con mayores capacidades de generar ingresos, por ejemplo gana 4 millones, gasta 1 millón y el IVA que pagó es 210.000 también. Pero ahora esos 210.000 sobre los 4 millones de ingresos representa un 5,25%. Es decir, un cuarto de lo que paga esa persona que es más pobre. Entonces, en términos proporcionales, una persona de menores ingresos paga más IVA que una persona de mayor ingreso. También, como dijimos, el IVA es un impuesto indirecto. Esto se refiere a que el sujeto pasivo del impuesto que determina el legislador puede trasladar esa carga tributaria a otra persona. Como vamos a ver a lo largo de los videos, el IVA es trasladable al consumidor final, quien es el principal pagador del tributo. En esta traslación es muy importante el mecanismo de control por oposición. Esto es que el débito fiscal de una etapa es el crédito fiscal de la siguiente. Y yo necesito el comprobante para tomarme el crédito fiscal. Entonces hay menos evasión porque los mismos sujetos alcanzados se controlan entre sí. Y en este mecanismo de control es que entra el débito y crédito fiscal que vamos a ir viendo en videos posteriores. Esta necesidad de la documentación respaldatoria hace a la característica de instrumental. El IVA es un impuesto instrumental porque necesitamos los comprobantes para cargar el IVA compra y el IVA venta para justamente ir deduciendo la carga impositiva. Luego también tenemos que el IVA es un impuesto ad valorem. Esto hace a la clasificación de si el impuesto es un monto fijo, absoluto, por unidad de medida, o por una aplicación de una alícuota sobre un valor unitario. El IVA es ad valorem porque justamente aplicamos una alícuota sobre un precio unitario. Otra característica del IVA es que es un impuesto plurifásico, porque recae sobre varias etapas de la circulación económica de los bienes y servicios en el país. Dentro de los plurifásicos tenemos los impuestos acumulativos y no acumulativos. El IVA es un impuesto no acumulativo porque cada etapa solo paga el valor agregado que genera esa etapa. Y por eso es que se toma el crédito fiscal para descontar lo de la etapa anterior. Esto evita también la doble imposición. El criterio país de destino hace que el IVA solo grave los bienes y servicios que circulan y son consumidos en los límites de Argentina. Las exportaciones están exentas por artículo 8, inciso D, de la ley. Entonces, hasta acá hablamos de los criterios clasificatorios y cuáles son las características particulares de este impuesto tan especial que es el IVA. Para ir integrando todos los conceptos dichos anteriormente, el IVA es una imposición plurifásica, no acumulativa, dado que, como su nombre lo indica, su objeto es gravar el valor agregado provocado en cada una de las etapas por la cual va pasando los bienes y servicios, desde la materia prima hasta el producto terminado. Por la implementación del control por oposición, es decir, el débito y crédito fiscal, este impuesto incide solo una vez en el precio final. Esta incidencia trae implícita la idea de la traslación del impuesto al consumidor final. Una aclaración muy importante es que el IVA es un impuesto nacional,
encuadrado según la potestad tributaria federal de nuestro país en el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional de la República Argentina, que establece que la potestad tributaria del Estado federal corresponde al Congreso Nacional imponer las contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. A la hora de determinar el valor agregado sobre el cual se debe pagar cada una de las etapas, tenemos dos métodos. El método de la adición, que es descartado por su complejidad de determinar, complejo control y administración por parte del Estado sobre la correcta determinación justamente del impuesto, pero consiste en determinar la base con la sumatoria de los conceptos que comprenden este valor agregado, que sería la mano de obra, los gastos y la utilidad generada en cada una de las etapas. Por otro lado, tenemos el método aplicado, que es el de sustracción, que implica determinar la base restando de las ventas el valor de las mercaderías, materias primas y otros insumos adquiridos para generar esas ventas que se encuentren alcanzados por este impuesto. Y todo tiene que ocurrir en el mismo periodo. Es decir, que de las ventas facturadas, que esto genera el débito fiscal, puede deducir todas las compras facturadas registradas que haya realizado, que esto nos genera crédito fiscal, y que sea en el mismo periodo. Esta variante es el método de impuesto contra impuesto. Después tenemos la otra variante, dentro de este método de sustracción, que es base contra base. Entonces, tomamos la base de todas las ventas, del total de las ventas, y la base del total de las compras realizadas en el mismo periodo. Calculamos cuál es la diferencia y a esa diferencia le calculamos la alícuota del 21% o la que corresponda, para el caso particular. Finalmente, apliquemos la variante que sea, llegamos al cómputo del crédito de impuesto contenido en la adquisición realizada. Y también hay dos variantes. Por un lado tenemos el criterio de integración fiscal, que establece el cómputo del crédito fiscal según el periodo en el cual fueron utilizadas las adquisiciones, es decir, las compras que realizamos cuando fueron utilizadas. Este criterio presenta la misma dificultad que el método de adición, entonces es descartado. Y el criterio que se usa es el criterio de integración financiera. En este se deducen todas las compras realizadas en el mismo periodo que las ventas efectuadas, sin importar cuándo sean utilizadas. Este criterio usa el IVA. Por último, pasamos a lo que sería el tratamiento del crédito fiscal que genera la compra de bienes de capitales para la operatoria del negocio. Para este tratamiento la doctrina reconoce tres métodos principales. El primero es el método consumo, que se computa el crédito fiscal por el total en el momento y en el periodo que se haya realizado la compra o la importación de este bien de capital. El otro método es el método renta-ingreso, que autoriza el cómputo del gravamen en forma periódica según la amortización del bien de uso. Y por último tenemos el método producto, que impide la deducción del impuesto soportado en la compra de los bienes de capital. Y hasta acá terminaríamos el resumen de la primer clase y del primer capítulo de justamente el libro citado. Así que muchas gracias, espero que les sirva y nos vemos en un próximo video.